que estamos realizando en el marco del proyecto Eco 3D Concrete, que es el hormigón más sostenible para impresión 3D basado en la reología y el control de propiedades a muy cortas edades. Los trabajos que voy a presentar forman parte de la tesis doctoral de la estudiante Paloma Funes, que dirigimos de manera conjunta a la profesora Cindy Seara y yo misma. Este proyecto fue concebido en la convocatoria 2020 de proyectos del Ministerio de Investigación con una financiación del entorno de 150.000 euros y tiene una duración que abarca desde diciembre del 2021 hasta mayo del 2025. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de hormigones que puedan ser ejecutados mediante técnicas de impresión digital y que cumplan unas características de comportamiento mecánico y de durabilidad que los haga aptos para poder utilizarse en la fabricación de elementos estructurales reales. Un poco el objetivo nos dice hacia dónde estamos orientando este proyecto. Lo que intentamos es avanzar en el campo de la sostenibilidad y de la digitalización del sector de la construcción, que es un sector que es muy tradicional, y lo que vamos a hacer es abordar el desarrollo sostenible de unos hormigones desde distintos frentes. Por un lado, vamos a intentar trabajar sobre la sostenibilidad de las propias mezclas. Y si nos centramos en la mezcla de hormigón, obviamente tenemos que tocar el cemento, es uno de los principales materiales que se utiliza a nivel mundial después del agua y es uno de los principales responsables de la contaminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que hemos hecho en el proyecto es plantearnos la reducción del clínker de Portland utilizando materiales suplementarios alternativos, que después un poco comentaré. También tocamos la pata de los áridos. Creemos que los áridos convencionales son un recurso natural que obviamente no es infinito y por lo tanto nos planteamos la posibilidad de utilizar dentro del marco del proyecto unos áridos alternativos que son subproductos de procesos industriales en Galicia, en concreto un sector muy importante de procesos industriales del sector forestal y reemplazarán a nuestros áridos convencionales. La sostenibilidad del hormigón, como os decía, la abordamos desde distintos frentes, el frente diseño de mezclas, pero también, por supuesto, el frente incremento de vida útil. Si incrementamos vida útil en los hormigones, estamos haciéndolos más sostenibles porque la necesidad de reparaciones será menor, los residuos serán menores, etc. Y en este sentido, nuestra estrategia va a ir en torno al control de fisuración. Vamos a intentar introducir técnicas que permitan hacer un buen control de fisuración de nuestros hormigones. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del estímulo o la promoción, el promover que se produzcan procesos de curado autógeno típicos de los materiales base. ¿Y cómo lo hacemos esta estimulación? Lo hacemos de tres formas distintas. Por una parte vamos a utilizar áridos porosos, que serán los mismos que estamos empleando aquí, que actuarán como reservorio de agua y proveerán de agua para hacer curado interno. Eso contribuye a un proceso de control de fisuración. Y por otra parte, estamos utilizando dentro de nuestros materiales suplementarios alternativos unas adiciones puzolánicas y la actividad puzolánica, por supuesto, promociona las hidrataciones a edades diferidas, reduce calor de hidratación, promociona la formación de compuestos sobermoríticos, todo lo cual pues, redundará de nuevo en un mejor control de la fisuración de ese material básico. Y finalmente, hemos optado también por el empleo de fibras de retracción. De nuevo, su objetivo es mejorar esa vida útil a través del control fiscal. Los hormigones que vamos a diseñar en este marco de sostenibilidad pretendemos que puedan colocarse mediante técnicas de impresión digital, mediante fabricación digital. Creemos o apostamos y creemos que esto va a ser el futuro de la construcción, la digitalización y el uso de este tipo de técnicas. Y, por supuesto, cuando hablamos de impresión en el campo del hormigón, imprescindible el control en estado fresco mediante herramientas que no son solo la medida de un asiento en cono de Abraham, y de ahí que vayamos a controlar esas características de nuestros hormigones a través de la reología. Y un poco con esta introducción, pues lo que hacemos es presentar un proyecto de la duración que decía antes, y este proyecto lo dividimos establecemos una serie de objetivos específicos para el proyecto que agrupamos en una serie de paquetes de trabajo que después iré un poco desgranando en función de los que tenemos más o menos avanzados. Y el primero, por supuesto, de los paquetes de trabajo
que establecemos es una revisión bibliográfica en el ámbito de nuestro. Esta revisión bibliográfica pasa primero por evaluar cómo tienen que ser las mezclas de un hormigón que pueda imprimirse o que pueda colocarse mediante técnicas de impresión digital, en qué orden tenemos que movernos de cantidad de cemento, relación agua-cemento, qué aditivos, adiciones necesitamos para garantizar esas características que se le van a pedir a esos hormigones, aceleradores, superfluidificantes. Hacemos esa revisión bibliográfica y llegamos a una posible dosificación de una posible mezcla que obviamente tendremos que tomar en cuenta. Por otro lado, tenemos un gran abanico de parámetros de impresión a estos hormigones que sepamos que le vamos a pedir esencialmente dos propiedades. Una es la capacidad autosoporte y otra es la capacidad de extrusión. Tenemos que ser capaces de que esos hormigones se muevan a través de un extrusor y salgan por una boquilla, extrudability, capacidad de extrusión, y que en el momento que salgan deben ser capaces de soportarse a sí mismos, mantener la forma, bindability. Para hacerlo hay una serie de parámetros de impresión con los que podemos jugar y que seguramente no se adapten igual a las mezclas, a todas. En concreto, podemos escoger distintas geometrías de boquilla de salida, podemos escoger distintas alturas de capa a imprimir. La altura de capa nos está fijando también el flujo del material que está saliendo por la boquilla. Podemos escoger distintas velocidades de impresión, insisto, flujo está definido por estas tres propiedades o por estas tres variables parámetros, boquilla, capa y velocidad. Podremos escoger el número de capas o quizás no podremos escogerlo porque dependerá de lo que queramos ejecutar. Y desde luego los tiempos a los cuales se están produciendo esas salidas por la boquilla y esas impresiones sobre capas ya colocadas van a ser. Nuestro análisis bibliográfico un poco evalúa los rangos en los que nos podemos mover, porque la gente se está moviendo, los investigadores se están moviendo. Ensayos. Como he dicho, las principales características de un hormigón para impresión digital son bindability, capacidad de autosoporte, y extrudability, capacidad de salida por la boquilla. Para medir estas propiedades, lo que se hace en la literatura es utilizar ensayos de tipo reológico, reómetros que definen el comportamiento del hormigón como un fluido a través de sus principales parámetros reológicos, que serán tensión de flujo umbral, viscosidad, tixotropía, tensión de flujo umbral dinámica, tensión de flujo umbral estática. ¿Qué ocurre? Que los reómetros habituales que se utilizan en el campo del hormigón tienen unas células de torsión para medir estos parámetros que están adaptadas para un hormigón vibrado. Hay que pensar que estos hormigones que se imprimen van a tener unos parámetros reológicos que van a crecer de manera dramática o de manera exponencial con el tiempo para conseguir esa capacidad de autosoporte. De forma que seguramente la reología la podremos utilizar a edades tempranas, pero a medida que pasa el tiempo va a ser muy difícil que los reómetros habituales puedan medir nuestros parámetros reológicos. De manera que lo que hemos visto es que para intentar aproximarse al comportamiento reológico se han diseñado distintos ensayos industriales. Ensayos basados en penetración de geometrías diversas dentro de nuestros hormigones, siempre medidos con el tiempo, siempre teniendo en cuenta si estamos en el reposo o venimos de la mezcla movida. Ensayos basados en medidas de asiento y ensayos basados en medidas de retención de forma, de nuevo con el tiempo. Adicionalmente, estos serían ensayos sobre las mezclas, pero también se han pensado en ensayos sobre el material una vez impreso para aproximarse a esta bindability y extrudability. En ese sentido, lo que se suele hacer es evaluar la geometría y la forma y la apariencia de las capas que se están imprimiendo e intentar relacionar esto con los parámetros reológicos. Por ejemplo, aquí se ve, en el caso de esta mezcla, la tensión de flujo de ese material era excesivamente alta y por lo tanto aparecían muchas discontinuidades. Sin embargo, en esta de aquí, la tensión de flujo era excesivamente baja y por lo tanto aparecían zonas de flujo que impedían que el hormigón se sostuviese así.
Analizamos también o vimos también que una posibilidad de aproximarse a la reología de estos hormigones es a través de la medida de resistencia en estado fresco, mediante técnicas de ensayos típicos de medida de resistencia y técnicas de correlación por imagen para medir las deformaciones que se producen en esas probetas. En estado endurecido, una de las principales singularidades de los hormigones que se colocan mediante impresión digital es la anisotropía. Obviamente estamos imprimiendo en una dirección varias capas y nuestros hormigones van a tener propiedades diferentes en función de la dirección en la que midamos esa propiedad. ¿Cómo podemos aproximarnos a esa anisotropía? Pues en la literatura hemos visto que se puede hacer a través de ensayos de resistencia sobre probetas impresas en distintas direcciones y a través de ensayos de retracción, medidos en distintas direcciones también. La retracción, pensad que para nuestros hormigones es una propiedad fundamental, ya que lo que pretendemos es precisamente garantizar en estos hormigones sostenibles un correcto control de la fisilación, normalmente debida a fenómenos de retracción a edades tempranas. Y finalmente, otro de los principales retos que se abren en este tipo de hormigones es la durabilidad, en la que el elemento, digamos, sensible va a ser precisamente la unión entre capas. En ese sentido, también aparecen distintos ensayos que evalúan porosidad de la unión entre capas, ensayos a través de imágenes tipo SEM para ver qué compuestos somos capaces de que crezcan en esa unión entre capas y que garanticen una correcta unión, y ensayos de tipo mecánico para evaluar la adherencia entre esas capas sucesivas, teniendo en cuenta los distintos tiempos a los que estamos estudiando y el distinto tiempo que tendrá la capa inferior sobre la que estamos colocando. Tras este análisis bibliográfico, somos capaces por fin de establecer nuestros objetivos específicos, y precisamente los objetivos específicos del proyecto los vamos a agrupar en un objetivo, en paquetes de trabajo. El paquete de trabajo 2 agrupa objetivos específicos relacionados con, vamos a intentar evaluar cuáles son los parámetros de impresión óptimos para nuestros hormigones. El paquete de trabajo 3 lo que agrupa son los objetivos específicos de caracterización en estado fresco mediante ensayos reológicos e industriales y medida de la resistencia en estado fresco. El paquete de trabajo 4 evalúa las características en estado endurecido, anisotropía y debilidad de la unión entre capas. Y un final paquete de trabajo 5, en el cual lo que pretendemos es evaluar la eficiencia de estos hormigones, teniendo en cuenta no solo propiedades técnicas, sino también coste, propiedades ambientales y propiedades sociales, o bien con un parámetro sencillo, o bien haciendo análisis técnico. Para todo ello, los materiales que vamos a utilizar os sonarán, porque nosotros vamos evolucionando a medida que nuestros proyectos se van desarrollando, vamos aprendiendo y vamos escogiendo aquellas mezclas o aquellos hormigones que nos parece que puedan ser más atractivos para dar un siguiente paso. Y en este sentido, pues hemos decidido utilizar un cemento dentro de nuestras mezclas. Hemos decidido utilizar los siguientes materiales pulverilentos: un cemento Flinter Portland puro, un filler calizo, una adición puzolánica que creemos que es atractiva, que viene de las arcillas, un metacaolín, un caolín calcinado, y como filler alternativo procedente de la industria del sector forestal, vamos a utilizar una ceniza de biomasa forestal, tamaño ceniza, tamaño polvo, para diseñar 3 sistemas cementarios. Un sistema cementante 100% cemento de referencia, un sistema cementante ternario con 60% cemento, 25% filler calizo y 15% metacaolín, y un sistema cementante cuaternario, el más atractivo desde el punto de vista de la sostenibilidad, 60% cemento, 10% filler calizo, 15% ceniza de biomasa forestal y 15% metacaolín. Con esto, además de estos materiales, vamos a utilizar 2 arenas, una arena convencional granítica y una arena subproducto del proceso industrial, otra vez del sector forestal. Es una arena de biomasa forestal, tamaño arena, es una arena con una elevada porosidad, capacidad de absorción del 40%, que consideramos que puede ser un material adecuado para hacer ese efecto de curado interno, para actuar como reservorio de agua y promocionar ese curado interno desde el exterior. Adicionalmente, usamos fibras de retracción, son fibras comerciales,
como adiciones a nuestros hormigones tenemos que controlar trabajabilidad, vamos a utilizar superfluidificantes, tenemos que controlar capacidad de autosoporte, vamos a utilizar un acelerador en base sulfato de aluminio. Con esos materiales diseñamos nuestras mezclas, nos van a salir unas 24 mezclas de hormigón, en donde tenemos nuestros 3 sistemas cementantes. Cada uno de estos sistemas cementantes formará parte de 2 hormigones, en donde la arena será convencional o la arena será convencional más una parte de arena de biomasa forestal. Y a cada uno de ellos le vamos añadiendo nuestras fibras en cantidades de 0,4, 0,8 hasta 1,2. Con esto tenemos 24 mezclas de hormigón y en algunas fases trabajaremos con todas y en las fases preliminares trabajaremos con 3, esta de aquí, 100% como referencia con cánido convencional y estas 2 de aquí, sistema cementante cuaternario, arena de biomasa forestal y la misma incorporando un 0,8 kilos metros cúbicos de las fibras. En el paquete de trabajo 2, lo que hemos desarrollado hasta ahora ha sido las pruebas de los parámetros de impresión. Hemos seleccionado pues, una serie de geometrías de boquilla de 25 a 50 milímetros, distintas alturas de capa, de 15 a 35. El ancho de las capas va vinculado a este parámetro de aquí. Distintas velocidades, 10, 40, 70, 130, lo que nos proporcionará distintos flows, distintos flujos de material. Vamos a hacer ensayos a distintos tiempos, pretendemos alcanzar hasta los 100 minutos y vamos a hacer ensayos imprimiendo 2. Lo que haremos será combinar estas variables, boquilla 25, altura 15, boquilla 25, altura 25, boquilla 20, y así sucesivamente. Y lo que hacemos es a 20 minutos imprimimos, a una determinada velocidad, imprimimos otra velocidad, a 40 minutos hacemos lo mismo y evaluamos con el paso del tiempo en qué momento aparecen estas discontinuidades para diseñar nuestro tiempo de extrusión, nuestro tiempo de trabajo con ese hormigón, con esa mezcla. Lo pretendemos hacerlo con las 3 mezclas que mencionaba antes y con esto seleccionar cuáles son los mejores parámetros de impresión y el tiempo de trabajabilidad o el tiempo de trabajo para cada una de ellas, comprobando las otras, las 24 restantes, con esos parámetros que hayamos seleccionado. En lo que se refiere al paquete de trabajo 3, lo que hemos hecho ha sido seleccionar ensayos de rheología típicos, el ensayo de curva de flujo para medir viscosidad plástica y tensión de flujo umbral dinámica, y ensayos de tensión creciente que hemos diseñado cómo hacerlos de manera que podamos medir el comportamiento cuando la mezcla viene del reposo. Pensad que en estos hormigones es importante caracterizarlos cuando llevan un tiempo en reposo, que es lo que ocurrirá con las capas inferiores, y cuando están en movimiento, que es lo que está ocurriendo con la capa que está extruyendo. Sus propiedades son distintas y necesitamos conocer ambas. Eso lo haremos con ensayos de tensión creciente, que nos proporcionarán valores de tensión de flujo umbral estática y tensión de flujo umbral. Estos ensayos rheológicos los vamos a combinar para intentar relacionar con ensayos industriales, todo a distintos tiempos, siempre llegando hasta 100 minutos, para medir asiento, ensayos de retención, presentar el parte de los resultados y ensayos de retención. También hemos hecho un primer ensayo ya de resistencia en fresco a distintas edades con una de las mezclas. En cuanto a las propiedades en estado endurecido que abordan el comportamiento anisotrópico de estos materiales, también hemos diseñado distintas formas de imprimir unas probetas de 4x4x16 que después ensayaremos en distintas selecciones en ensayo de flexión, y sobre cada uno de los elementos que salgan de este ensayo haremos también ensayos de compresión. Hemos hecho ya algunas de las pruebas, tenemos los resultados para ver cómo se comporta el material en las distintas. Siempre en este caso también teniendo en cuenta distintos tiempos de hormigonado de la capa de abajo, la capa de arriba y así. En estas mismas probetas pretendemos, hemos hecho análisis de geometría de defectos en las capas que hemos formado.
Y estos son un poco los resultados que tenemos en cada uno de los paquetes de trabajo. Esta transparencia recoge los resultados respecto a los parámetros de impresión. Ahí podéis ver los elementos impresos con 2 capas a distintos tiempos con distintas velocidades. Los gráficos resumen lo que ocurre cuando hemos escogido una geometría la geometría de nuestro extrusor de 25 milímetros, una altura capa de 25 milímetros, y lo que le ha ocurrido a estos parámetros de impresión y a esa mezcla cuando variamos el tiempo y distintas velocidades. Las velocidades muy lentas nos están dando geometrías que se alejan bastante de la que nosotros esperábamos de la capa, anchos elevados y alturas elevadas. A medida que pasamos de un determinado valor de velocidad, esas diferencias ya se diluyen, son más pequeñas. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo, nuestra mezcla mantiene mejor las dimensiones que habíamos diseñado. Hemos visto que somos capaces de imprimir con una geometría más o menos buena desde los 20 minutos hasta los 100 minutos. En lo que se refiere a este mismo bloque de trabajo, hemos probado parte de esos parámetros de impresión sobre elementos con geometría circular, y nos hemos dado cuenta de que alturas de capa muy grandes suponen el colapso del elemento muy rápido, mientras que si bajamos, manteniendo los mismos parámetros de impresión, bajamos la altura de capa, conseguimos un cilindro en el que hemos llegado hasta las 20 capas. Por supuesto, hemos medido altura de capa de las capas de abajo, cómo se han quedado estas capas de aquí, valores de alto de capa, mientras que las capas de aquí están en torno de los 15 mpc, que era lo que habíamos diseñado. En el paquete de trabajo, los resultados como he dicho, evaluando relaciones, parámetros geológicos y parámetros industriales. Hemos visto también, estamos intentando definir los tiempos de trabajabilidad. En esta curva de aquí lo que se ve es cómo varía este diámetro. Introducimos el hormigón dentro de estos elementos para evaluar la capacidad de retención de forma con el tiempo y cómo va variando este diámetro cuando abrimos a distintos tiempos. Cuando abrimos a 20 minutos, el valor del diámetro es muy grande, se ha deformado mucho, mientras que a partir de los 40-50 minutos y hasta casi 100 minutos, el elemento mantiene su forma original. Como os decía, hemos hecho también ensayos de resistencia en fresco con análisis de correlación por imagen sobre las mezclas que os comentaba antes. Estamos trabajando con las 3 mezclas iniciales y evaluando resultados. En cuanto al paquete de trabajo 4, finalmente hemos hecho ensayos de resistencia a compresión en probetas hormigonadas en distintas capas, dejando pasar distintos tiempos entre capa y capa. Hemos hecho ensayos a 1 día y a 7 días en dirección paralela a la dirección de hormigonado, perpendicular a la dirección de hormigonado. Cuando hemos hormigonado capas 15-15, quiere decir que hemos hormigonado las 2 capas en el mismo momento. 15-40, una capa 15 minutos, la siguiente a 40, la de abajo ya estaba reestructurada. 15-80, diferencias de tiempos entre capas muy grandes para ver cómo esa unión entre capas se varía cuando tenemos un tiempo entre capa y capa muy diferente. También hemos evaluado sobre las piezas impresas la geometría y el aspecto de las piezas con distintos, de nuevo, parámetros de impresión y tiempo, y estamos analizando cómo queda nuestra unión entre capas para esos tiempos. Y nada, finalmente, pues seguimos trabajando, el proyecto no ha terminado todavía. Esperamos que os haya gustado la presentación y que consigamos los resultados que queremos.